Después de trabajar 14 horas para mantener a mi hijo y a mi nuera, llegué a casa y encontré mis maletas en la calle con una nota. Compramos un perro, duerme en el garaje si quieres quedarte. Yo sonreí. Ya lo esperaba. Antes de irme, le dije una frase que hizo desmayar a la bruja. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mis piernas temblaron cuando vi las maletas en la acera. 3 maletas desgastadas que contenían toda mi vida, tiradas como basura frente a la casa que yo había pagado durante 15 años. El sol de agosto golpeaba despiadadamente el asfalto y yo llevaba 14 horas trabajando sin parar entre la fábrica textil y mi turno de limpieza nocturna en las oficinas del centro. Tenía 63 años y mi cuerpo ya no resistía como antes, pero seguía arrastrándome cada día porque Diego y Catalina necesitaban que alguien pagara las cuentas. Mi hijo de 35 años llevaba 2 años desempleado y mi nuera se había dedicado a remodelar la casa con mi dinero mientras yo trabajaba hasta quedarme sin fuerzas. Caminé hacia las maletas con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Había un papel doblado encima de la maleta más grande. Lo tomé con manos temblorosas y leí las palabras que se clavaron en mi alma como puñales. Alicia, compramos un perro. No hay espacio para ti en la casa. Si quieres quedarte, puedes dormir en el garaje. Hay una manta vieja ahí. Catalina. Ni siquiera tuvo la decencia de firmarlo junto con Diego. Era su decisión, su crueldad pura. Cerré los ojos y sentí como si todo el aire hubiera salido de mis pulmones. 14 horas de trabajo, las manos destrozadas por los químicos de limpieza, los pies hinchados, y llegaba a casa para encontrarme con esto. La puerta principal se abrió y apareció Catalina. 26 años, cabello perfecto, uñas recién hechas con el dinero que yo le había dado para gastos personales la semana anterior. Me miró como si fuera una molestia, como si mi presencia en la acera de mi propia casa fuera un inconveniente. «¿Ya viste el mensaje?», dijo sin una pizca de emoción en la voz. «El perro necesita espacio. Es un pastor alemán y va a crecer mucho». «Catalina», logré susurrar, «esta es mi casa. Yo pago la hipoteca. Yo pago todos los gastos». Ella se encogió de hombros. «Diego y yo pensamos que ya es hora de que seas más independiente. Tienes 63 años, no 90. Puedes conseguir tu propio lugar». En ese momento salió Diego, mi hijo, el niño al que crié sola después de que su padre muriera cuando él tenía 10 años. El mismo al que le pagué la universidad trabajando 3 empleos. Me miró durante un segundo, y en sus ojos no vi amor ni culpa, solo incomodidad, como si yo fuera un problema que prefería evitar. «Mamá, Catalina tiene razón. Ya no eres nuestra responsabilidad». Esas palabras me partieron en dos. Nuestra responsabilidad. Como si yo hubiera sido una carga y no la mujer que se había sacrificado cada día de su vida para que él pudiera tener un futuro. Me quedé ahí parada, mirando al hombre que había sido mi mundo entero, y me di cuenta de que para él yo no era nada. Catalina sonrió con satisfacción. «Si decides quedarte en el garaje, las reglas son simples. No entres a la casa sin permiso. No uses la cocina durante el día porque el perro va a estar comiendo ahí. Y necesitamos que contribuyas con $300 al mes para los gastos del perro». $300 para dormir en mi propio garaje mientras ellos vivían cómodamente en la casa que yo pagaba. La humillación era tan profunda que sentí náuseas. Pero entonces algo cambió dentro de mí. Una calma extraña se apoderó de mi cuerpo, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. «¿Sabes qué, Catalina?», dije con una voz sorprendentemente tranquila. «Tienes razón. Es hora de que seas más independiente». Ella frunció el ceño, confundida por mi reacción. Me acerqué a ella, lo suficiente para que solo pudiera escucharme. «Hay algo que nunca te dije sobre Diego, algo que descubrí hace 6 meses y que he estado guardando para el momento correcto». Su expresión cambió.
Algo en mi tono la puso nerviosa. Diego no es mi hijo biológico, susurré. Lo cambiaron en el hospital cuando nació. Su verdadera familia lo ha estado buscando durante 35 años. Son millonarios, Catalina. Y cuando se enteren de lo que acabas de hacer, de cómo has tratado a la mujer que lo crió con amor, te van a destruir. El color desapareció de su rostro. Sus piernas empezaron a temblar. Su nombre real es Diego Santamaría Vega. Es el único heredero de una fortuna de $50 millones, y yo ya los contacté. Catalina se desplomó. Literalmente cayó al suelo, desmayada, mientras Diego corría hacia ella gritando su nombre sin entender qué había pasado. Yo tomé mis maletas y caminé hacia mi auto, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de mi propia vida. Mientras manejaba alejándome de esa casa, los recuerdos me golpearon como olas. Recordé el día que Diego llegó a mi vida, un bebé de apenas 2 días que lloraba sin consuelo en mis brazos. Yo tenía 28 años y acababa de perder a mi primer hijo durante el parto. El dolor era tan intenso que pensé que me moriría de tristeza. La enfermera me trajo a ese bebé pequeño y perfecto y me dijo que había habido una confusión con las pulseras identificadoras. Pero cuando lo miré a los ojos, cuando sentí su manita agarrar mi dedo, supe que no importaba. Era mío. Lo amé desde el primer segundo, con una intensidad que me asustó. Roberto, mi esposo, también se enamoró inmediatamente de Diego. «Es nuestro hijo», me susurró esa primera noche en el hospital. El destino nos lo trajo. Nunca dudamos, nunca cuestionamos. Simplemente amamos a ese niño como si hubiera crecido en mi vientre. Los primeros años fueron hermosos. Diego era un niño inteligente y cariñoso. Roberto trabajaba como mecánico y yo como secretaria en una pequeña empresa. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. Recuerdo las noches cuando Diego tenía pesadillas y se metía entre nosotros en la cama, como Roberto le inventaba historias para que se durmiera. Todo cambió cuando Diego tenía 10 años. Roberto murió en un accidente automovilístico un martes por la mañana. De un momento a otro, me quedé sola con un niño que dependía completamente de mí. El seguro de vida apenas cubrió el funeral y algunas deudas. Me quedé sin nada excepto la responsabilidad de criar a mi hijo. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Diego se quedaba con la vecina, la señora Carmen, quien me ayudaba sin cobrarme mucho porque entendía mi situación. Yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la oficina. Luego corría a recoger a Diego, le daba de cenar, lo ayudaba con las tareas y a las 9 de la noche salía a limpiar edificios hasta las 3 de la madrugada. Dormía 4 horas si tenía suerte. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda empezó a dolerme constantemente, pero cada vez que veía a Diego sonreír, cada vez que me abrazaba y me decía, «Te amo, mamá», sabía que valía la pena. Él era mi mundo, mi razón de existir. Cuando Diego llegó a la preparatoria, era un estudiante brillante. Quería estudiar ingeniería, pero la universidad era carísima. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana, vendiendo productos de limpieza de casa en casa. Caminaba por barrios enteros con mi maleta pesada, tocando puertas, sonriendo aunque me cerraran en la cara, porque cada venta me acercaba más a pagarle los estudios a mi hijo. «Mamá, no tienes que trabajar tanto», me decía Diego cuando me veía llegar exhausta. «Puedo conseguir una beca deportiva o trabajar mientras estudio». «Tú concéntrate en estudiar», le respondía siempre. «Yo me encargo del resto. Vas a ser ingeniero y vas a tener la vida que mereces». Durante 4 años mantuve esos 3 trabajos. Vendí mi auto y usaba el transporte público. Dejé de comprarme ropa nueva, de ir al dentista, de hacer cualquier cosa para mí. Todo era para Diego. Cada centavo que ganaba se iba en sus libros, su matrícula, sus gastos universitarios. El día que se graduó fue el más feliz de mi vida. Verlo con su toga y birrete, escuchar cuando dijeron su nombre, ver su sonrisa orgullosa cuando me abrazó después de la ceremonia. «Lo logramos, mamá», me susurró al oído. «Gracias por nunca rendirte». Diego consiguió un buen trabajo como ingeniero en una empresa de construcción.
Por primera vez en años, pude reducir mis horas de trabajo. Pensé que finalmente podríamos disfrutar tiempo juntos, que él podría cuidarme un poco después de todos mis sacrificios. Estaba equivocada. Catalina apareció en su vida hace 3 años, una mujer hermosa con una sonrisa encantadora y una ambición que me puso nerviosa desde el primer día. Era inteligente, sabía exactamente qué decir y cómo comportarse para conquistar a Diego. Al principio fue sutil, pero yo notaba cómo lo alejaba de mí poco a poco. «Tu mamá te trata como si fueras un niño», le decía. «Ya es hora de que seas independiente». O «Es raro que un hombre de tu edad pase tanto tiempo con su madre. ¿Qué van a pensar tus colegas?». Diego empezó a cancelar nuestras cenas de los domingos. Dejó de llamarme todos los días. Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran cortantes, como si lo estuviera molestando. Catalina siempre tenía una excusa. Estaban ocupados, tenían planes, necesitaban espacio como pareja. Hace 2 años perdió el trabajo. La empresa quebró y dejó a todos los empleados sin indemnización. Diego entró en una depresión profunda y en lugar de acercarse a mí en busca de apoyo, se hundió más en los brazos de Catalina. Ella le llenó la cabeza de sueños imposibles, que abriera su propia empresa, que se tomara un tiempo para encontrarse a sí mismo, que no se conformara con trabajos que estuvieran por debajo de su nivel. Mientras tanto, las cuentas se acumulaban. La hipoteca, los servicios, la comida, los gastos de Catalina, que cada vez eran más extravagantes. Diego me pidió ayuda temporalmente. Aumenté mis horas de trabajo otra vez, tomé turnos extra, me desangré económicamente para mantener su estilo de vida. «Es solo hasta que encontremos algo mejor», me prometía Diego cada mes cuando yo le entregaba el dinero. Pero algo mejor nunca llegaba, y las exigencias de Catalina crecían. Necesitaba dinero para el salón de belleza, para ropa nueva, para salidas con amigas, para remodelar la cocina, para cambiar los muebles de la sala. Yo trabajaba 14 horas al día para mantener a 2 adultos que me trataban como si fuera su empleada. Catalina me hablaba como si fuera una molestia, y Diego simplemente miraba hacia otro lado. El hijo que había criado con tanto amor se había convertido en un extraño que permitía que su esposa me humillara en mi propia casa. La gota que derramó el vaso fue cuando Catalina me prohibió usar el baño principal, porque estaba recién remodelado y yo podía ensuciarlo. Tuve que usar el baño pequeño del cuarto de lavado, como si fuera una sirvienta en mi propia casa. Pero durante todos estos meses de humillación, yo había estado guardando un secreto que descubrí por accidente y que cambiaría todo para siempre. El descubrimiento llegó por casualidad hace 6 meses. Diego había tenido un accidente menor en su bicicleta y necesitaba ir al hospital para que le revisaran una herida en la rodilla. Como Catalina estaba en el salón de belleza, yo lo acompañé. En el hospital, necesitaban actualizar su información médica y le pidieron que confirmara su tipo de sangre. «Tipo O positivo», dijo Diego sin dudar. La enfermera frunció el ceño mirando la pantalla. «Según nuestros registros de cuando nació, usted es AB negativo». «Eso es imposible», respondió Diego. «Mi madre es O positivo y mi padre era O positivo también. Es genéticamente imposible que yo sea AB negativo». La enfermera se encogió de hombros. Los registros hospitalarios de hace 35 años no siempre eran perfectos. Tendríamos que hacer una nueva prueba para estar seguros. En ese momento, algo frío se instaló en mi estómago. Yo sabía mi tipo de sangre perfectamente. Y Roberto también había sido O positivo. Diego tenía razón. Era genéticamente imposible. Pero mantuve la calma. Sonreí y le dije que no se preocupara, que seguramente era un error administrativo. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la enfermera resonaban en mi cabeza una y otra vez. Al día siguiente, mientras Diego y Catalina dormían hasta tarde como siempre, fui sola a hacerme exámenes de sangre. También pedí copias de todos los registros hospitalarios del día que nació Diego. Una semana después tenía los resultados. Diego efectivamente era AB negativo. Yo seguía siendo O positivo, la confirmación científica de lo que mi corazón había empezado a sospechar. Diego no era mi hijo biológico.
Los registros hospitalarios mostraban el caos de ese día. Había habido una emergencia en la sala de neonatos, un incendio menor que obligó a evacuar a todos los bebés temporalmente. En la confusión, algunas pulseras identificadoras se cayeron o se dañaron. 5 bebés nacieron ese día, y según una nota al margen de una enfermera, hubo posible confusión con las identificaciones que se está investigando. Pero la investigación nunca se completó. Los registros simplemente terminaban ahí, como si hubieran decidido que era mejor no remover el problema. 5 familias se llevaron bebés a casa, y nadie verificó si eran realmente los suyos. Durante semanas viví en un estado de shock silencioso. Cada vez que miraba a Diego, me preguntaba quién era realmente. ¿Dónde estaba mi hijo biológico? ¿Quién tenía el bebé que debería haber crecido conmigo? Pero al mismo tiempo, cuando veía a Diego reír, o cuando recordaba todos nuestros momentos juntos, sabía que él seguía siendo mi hijo en todos los sentidos que importaban. La sangre no definía el amor que le había dado durante 35 años. Decidí que nunca le diría nada. ¿Para qué? Yo era la única madre que había conocido, y él era el único hijo que yo había criado. Pero la curiosidad pudo más que mi prudencia. Empecé a investigar qué había pasado con las otras 4 familias de ese día. Contratar a un investigador privado me costó $1,200 que saqué de mis ahorros para emergencias. Le di toda la información que tenía, la fecha, el hospital, los nombres de las otras familias que aparecían en los registros. Le pedí que fuera discreto, que solo me dijera si había encontrado algo importante. Lo que descubrió cambió todo. Una de las familias de ese día había estado buscando a su hijo perdido durante décadas. Los Santamaría Vega, una familia adinerada que había perdido a su único hijo varón esa noche caótica. Habían contratado investigadores privados, habían puesto anuncios en periódicos, habían ofrecido recompensas. Nunca se habían rendido. El patriarca, don Carlos Santamaría, tenía 82 años y estaba muriendo de cáncer. Su último deseo era encontrar a su hijo perdido antes de morir. La familia tenía un imperio de bienes raíces valuado en más de $50 millones, y según las leyes de herencia, todo le correspondería al hijo perdido. El investigador me mostró fotografías de la familia. Cuando vi la foto de don Carlos cuando era joven, se me cortó la respiración. Era como ver a Diego en 30 años. Los mismos ojos, la misma estructura facial, la misma sonrisa ligeramente torcida hacia la izquierda. Estoy 90% seguro de que su hijo adoptivo es Diego Santamaría, me dijo el investigador, pero necesitaríamos una prueba de ADN para confirmarlo. Salí de esa oficina temblando. En mis manos tenía la información que podría cambiar la vida de Diego para siempre. Él podría conocer a su familia biológica, podría heredar una fortuna que lo convertiría en uno de los hombres más ricos del estado, pero también significaba que ya no sería solo mío. Durante semanas debatí qué hacer. Había noches en que decidía contarle todo, y mañanas en que me convencía de que era mejor mantener el secreto. Pero conforme pasaban los días y veía cómo Catalina me trataba cada vez peor, cómo Diego permitía esas humillaciones, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Esta información era poder. Un poder que podía usar para protegerme si las cosas empeoraban. Guardé todos los documentos en una caja de seguridad en el banco. Le dije al investigador que esperara, que tal vez en el futuro necesitaría sus servicios otra vez. Y seguí trabajando 14 horas al día, aguantando las humillaciones de Catalina, viendo cómo el hijo que había criado me trataba como si fuera invisible. Pero ahora tenía algo que ellos no sabían. Un as bajo la manga que podía cambiar todo en el momento que decidiera usarlo. El momento llegó cuando encontré mis maletas en la acera, cuando Catalina me dijo que durmiera en el garaje, cuando Diego me miró como si yo fuera un problema que prefería evitar. En ese instante, supe que había llegado la hora de revelar la verdad. No lo hice por venganza, aunque admito que la humillación me dolía profundamente. Lo hice porque finalmente entendí que había pasado 35 años sacrificándome por alguien que nunca lo valoraría. Diego tenía una familia que lo estaba esperando,
una familia que lo amaría y lo apreciaría. Y yo tenía derecho a encontrar mi propia paz después de toda una vida de dar y dar sin recibir nada a cambio. Cuando le susurré la verdad a Catalina y la vi desplomarse en el suelo, sentí algo que no había experimentado en años: control sobre mi propia vida. Ya no era la mujer que aguantaba todo en silencio. Ya no era la madre que se sacrificaba sin límites. Era una mujer que finalmente había decidido ponerle precio a su dignidad, y ese precio era más alto de lo que Diego y Catalina jamás podrían pagar. Después de dejar a Catalina desmayada en el suelo, manejé hasta un pequeño motel en las afueras de la ciudad. La habitación costaba $55 la noche, dinero que no podía permitirme gastar por mucho tiempo, pero necesitaba un lugar tranquilo para pensar y planear mis siguientes pasos. Me senté en la cama dura mirando mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Diego y 4 mensajes de texto cada vez más desesperados. «Mamá, ¿qué le dijiste a Catalina? Está histérica. Por favor, contesta el teléfono. Catalina no para de llorar y no me dice qué pasó. Mamá, sea lo que sea que esté pasando, podemos solucionarlo. Ven a casa». «¿Dónde estás? Estoy preocupado». Apagué el teléfono. No estaba lista para hablar con él todavía. Primero necesitaba contactar a los Santamaría y prepararme para lo que venía. Esta no era una decisión que había tomado a la ligera, y ahora que había comenzado el proceso, tenía que llevarlo hasta el final de la manera correcta. Al día siguiente llamé al investigador privado. «Señora Herrera, qué bueno escucharla. ¿Ha decidido proceder con el caso Santamaría?» «Sí», dije con voz firme. «Quiero que contacte a la familia. Dígales que he encontrado a su hijo». «¿Está completamente segura? Una vez que abramos esta puerta, no hay vuelta atrás». «Estoy segura, pero quiero hacerlo de la manera correcta. No quiero que piensen que estoy tratando de aprovecharme de la situación». El investigador quedó en contactar a don Carlos Santamaría esa misma tarde. Mientras tanto, yo tenía que lidiar con mi propia situación. Revisar mis finanzas me deprimió profundamente. Tenía $2,300 en mi cuenta de ahorros después de haber pagado todos los gastos de la casa el mes anterior. Con mi salario actual, podía permitirme un apartamento pequeño, pero tendría que seguir trabajando mis 2 empleos para sobrevivir. A los 63 años, estaba empezando de cero otra vez. Esa tarde, mientras buscaba apartamentos baratos en el periódico, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. «Señora Herrera, soy Carlos Santamaría, hijo». Mi corazón se aceleró. Era la voz de un hombre mayor, pero fuerte, con un ligero acento que indicaba educación y clase social alta. «Mi padre quiere conocerla lo antes posible. ¿Podríamos reunirnos mañana?» «Por supuesto», respondí, sorprendida por la rapidez de su respuesta. «¿Le parece bien el Hotel Marriott del centro? Digamos a las 2 de la tarde en el restaurante del lobby». Acepté, aunque sabía que ese hotel era carísimo y yo no tenía la ropa adecuada para un lugar así. Pero era importante que esta primera reunión fuera perfecta. Esa noche dormí poco, pero no por nervios, sino por alivio. Durante meses había cargado sola con el peso de este secreto, sintiendo la culpa de mantener separadas a 2 familias que se pertenecían. Finalmente estaba haciendo lo correcto. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de sonar. Diego llamaba cada hora, pero yo seguía sin contestar. También había mensajes de Catalina, cosa que me sorprendió porque ella nunca me había llamado directamente. «Alicia, por favor, necesito hablar contigo. Es importante». «No sé qué quisiste decir ayer, pero estoy muy confundida. Por favor, llámame». «Alicia, Diego está muy preocupado. Al menos dile dónde estás». Podía escuchar la desesperación en su voz, muy diferente al tono arrogante y despectivo de siempre. Algo le había pasado después de que se desmayó, algo que la tenía aterrorizada. La mañana siguiente compré un vestido sencillo, pero presentable en una tienda de descuentos. Entonces, $120 que no tenía, pero necesitaba verme respetable para esta reunión. También fui a la peluquería más barata que encontré y me arreglé el cabello por primera vez en meses. Llegué al Marriott 15 minutos antes de la hora acordada. El lugar era exactamente lo que había imaginado. Elegante, caro,
lleno de gente que claramente pertenecía a un nivel social muy diferente al mío. Me senté en una mesa del restaurante y ordené solo un café, tratando de calmar mis nervios. A las 2 en punto, exactas, vi entrar a un hombre mayor apoyado en un bastón, acompañado por otro hombre de unos 50 años. El parecido con Diego era innegable. El hombre mayor tenía el mismo color de ojos, la misma forma de la nariz. El más joven tenía la misma estatura y complexión que mi hijo. Se acercaron a mi mesa, y cuando el hombre mayor me miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Usted es la mujer que crió a nuestro Diego», dijo con voz quebrada. No pude evitar emocionarme también. Y ustedes son su verdadera familia. Don Carlos se sentó con dificultad, claramente debilitado por la enfermedad, pero sus ojos brillaban con una esperanza que no había visto en mucho tiempo. «Cuénteme de él», me pidió. «Cuénteme de mi hijo». Durante la siguiente hora les conté todo. Sus primeros pasos, sus palabras favoritas cuando era niño, cómo le encantaba construir cosas con bloques, cómo se graduó de ingeniero con honores. Les mostré fotografías que llevaba en mi cartera, fotos de cada etapa de su vida. Don Carlos lloraba abiertamente. Su hijo, Carlos Jr., también tenía los ojos húmedos. «Hizo usted un trabajo maravilloso criándolo», me dijo don Carlos. «Le dimos por perdido hace tantos años, pero nunca dejé de pensar en él, de preguntarme cómo sería, si estaría bien, si sería feliz. Era un niño muy feliz», le aseguré. «Y un buen hombre, aunque últimamente». «¿Qué pasa?», preguntó Carlos Jr. Les expliqué la situación de los últimos años, el desempleo de Diego, su matrimonio con Catalina, cómo había cambiado, cómo me trataba ahora. No quería pintarlo como un villano, pero necesitaban entender por qué había tomado la decisión de contactarlos justo ahora. «Entiendo», dijo don Carlos. «A veces las personas se pierden en el camino, especialmente cuando están con las influencias equivocadas. Pero usted lo crió bien durante 30 años. Eso no se borra». Carlos Jr. se inclinó hacia adelante. «Tenemos que hacer esto legalmente, con pruebas de ADN certificadas. Pero si él es realmente nuestro Diego, queremos conocerlo inmediatamente». «Hay algo más que deben saber», dije, respirando profundo. «Diego no sabe nada de esto. Hasta ayer no sabía que no era mi hijo biológico». Los dos hombres se miraron sorprendidos. «¿Cómo reaccionó cuando se lo dijo?», preguntó don Carlos. «No se lo he dicho. Solo le dije a su esposa que había un secreto, pero no los detalles. Quería hablar con ustedes primero, hacer esto de la manera correcta». Don Carlos asintió con aprobación. «Es usted una mujer muy sabia y considerada. Haremos esto paso a paso, con mucho cuidado. Diego ha sido su hijo durante 35 años. Nosotros no queremos quitárselo, solo queremos ser parte de su vida también». Cuando salí de esa reunión, tenía un plan claro. Los Santamaría contactarían a Diego directamente en 3 días para pedirle que se hiciera una prueba de ADN. Le dirían que habían estado buscando a un hijo perdido y que un investigador los había llevado hasta él. No mencionarían mi nombre inicialmente. Mientras tanto, yo tendría tiempo de encontrar un apartamento y establecer mi nueva vida independiente. Porque sin importar cómo resultaran las cosas con Diego y su nueva familia, una cosa estaba clara. Mi tiempo como la mujer que se sacrificaba en silencio había terminado para siempre. Esa noche, finalmente contesté el teléfono cuando Diego llamó. La voz de Diego sonó desesperada cuando finalmente contesté su llamada. «Mamá, ¿dónde estás? He estado llamándote durante 2 días. Catalina está muy rara. No me dice qué fue lo que le dijiste, pero no ha parado de llorar y de hacer preguntas extrañas sobre mi familia, sobre cuándo nací. Estoy bien, Diego, estoy en un lugar seguro. Por favor, ven a casa, podemos arreglar esto. Sé que Catalina se pasó con lo del perro y el garaje, hablaré con ella». Su tono era el mismo de siempre, condescendiente, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Como si el problema fuera que me había pasado con mi reacción y no que ellos me habían humillado de la forma más cruel posible. «Diego, necesito que me escuches muy bien. En los próximos días van a contactarte unas personas. Van a hacerte preguntas sobre tu nacimiento, sobre tu familia. Quiero que seas honesto con ellos.
¿De qué hablas? ¿Qué personas? Ya lo entenderás. Solo. Mantente abierto a lo que te van a decir. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Sabía que sonaba críptica, pero necesitaba que la revelación viniera de los Santamaría, no de mí. Sería más impactante, más real. Los siguientes 2 días fueron una tortura silenciosa. Me mudé a un pequeño apartamento amueblado que costaba $800 al mes. No era mucho, pero era limpio y era mío. Por primera vez en 3 años, no tenía que pedirle permiso a nadie para usar la cocina o el baño. El miércoles por la mañana, mientras desayunaba en paz en mi nueva mesa pequeña, sonó mi teléfono. Era Diego, pero su voz sonaba completamente diferente. Mamá, mamá, necesito verte, ahora. ¿Qué pasó? Vinieron 2 hombres a la casa. Se apellidan Santamaría. Dicen que yo podría ser su familia. Quieren que me haga una prueba de ADN. Su voz temblaba. Mamá, ¿tú sabías algo de esto? ¿Dónde estás ahora? En la casa, pero Catalina se fue. Empacó una maleta y se fue sin decir nada. Antes de irse me gritó que todo era mi culpa, que yo había arruinado su vida. No entiendo nada. Dame tu dirección nueva, Diego. Voy para allá. Llegué a la casa 1 hora después. La misma casa donde había vivido durante 15 años, donde había pagado cada mes de hipoteca, donde me habían puesto las maletas en la acera como si fuera basura. Diego me abrió la puerta y por primera vez en años vi miedo real en sus ojos. Mamá, ¿qué está pasando? Entramos a la sala. Estaba exactamente igual que la había dejado, excepto por una cama para perros enorme en el centro, confirmando la cruel excusa que Catalina había usado para echarme. Diego, siéntate. Tengo algo que contarte. Le conté todo. El descubrimiento en el hospital, las pruebas de sangre, la investigación, los Santamaría. Observé su rostro cambiar de confusión a shock, de shock a una incredulidad dolorosa. Entonces, ¿tú no eres mi madre real? Esas palabras me partieron el corazón, pero mantuve la voz firme. He sido tu madre durante 35 años. Te cambié los pañales, te enseñé a caminar, a leer, a andar en bicicleta. Te cuidé cuando estabas enfermo. Trabajé 3 empleos para pagarte la universidad. Soy tu madre en todos los sentidos que importan. Diego se puso de pie y empezó a caminar de un lado al otro, pasándose las manos por el cabello. Pero mi verdadera familia tienen dinero, mucho dinero. Los hombres que vinieron llegaron en un Mercedes que debe costar más que mi salario de 3 años. Sí. Y tú lo sabías desde hace meses. Sí. Se detuvo frente a mí y por primera vez en años realmente me miró. No como si fuera una molestia o una obligación, sino como si me viera realmente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque eras mi hijo y no quería perderte. Pero después de cómo me han tratado tú y Catalina, después de encontrar mis maletas en la acera como si fuera basura, me di cuenta de que ya te había perdido de todas maneras. Diego se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Dios mío, Catalina. Por eso se puso tan rara cuando le dijiste. Por eso me ha estado haciendo preguntas sobre dinero, sobre herencias, sobre si mi familia tenía propiedades. ¿Te ha estado preguntando sobre dinero? Desde ayer no para. Quería saber si tú tenías ahorros escondidos, si había alguna herencia de tu familia que yo no supiera. Incluso revisó tus cosas cuando vivías aquí. Pensé que solo estaba siendo curiosa, pero ahora entiendo. Estaba buscando dinero. La realidad de quién era realmente Catalina estaba empezando a quedar clara para él. Diego, los Santamaría me dijeron algo más. El padre, don Carlos, se está muriendo de cáncer. Su último deseo es conocer a su hijo perdido antes de morir. Diego levantó la cabeza y vi lágrimas en sus ojos. ¿Está muriendo? Sí. Tienen poco tiempo. ¿Y si la prueba de ADN confirma que soy su hijo? Entonces serás el heredero de una fortuna de más de $50 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego me miró fijamente y pude ver su mente procesando todo. Los años de desempleo, las humillaciones que yo había aguantado para mantenerlos, la forma en que Catalina me había tratado
y ahora la posibilidad de una riqueza que nunca había soñado. «Mamá», dijo finalmente, su voz quebrada. «¿Puedes perdonarme?». Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Catalina entró como un huracán, con el cabello despeinado y los ojos rojos de llorar. Llevaba la misma ropa del día anterior y se veía desquiciada. «Diego, ¿ya hablaste con ella? ¿Te dijo la verdad? Catalina, ¿dónde estabas?». Fui a ver a mi madre, a preguntarle qué sabía sobre adopciones, sobre familias ricas. Se volvió hacia mí con una mirada llena de odio. «Tú lo sabías todo este tiempo. Sabías que Diego era rico y nos dejaste vivir como pobres». «No son pobres», dije calmadamente. «Yo los mantuve durante 2 años trabajando 14 horas al día. Pero podrías habernos dado una vida de lujo. Podrías haber contactado a esa familia hace meses». Diego se puso de pie. «Catalina, para. No sabes lo que estás diciendo». «Sé exactamente lo que estoy diciendo. Tu madre nos robó 2 años de la vida que merecíamos. 2 años que podríamos haber pasado conociendo a tu verdadera familia, viviendo en una mansión, teniendo todo lo que siempre quisimos». «Mi verdadera familia», repitió Diego lentamente. «Catalina, ¿me escuchas hablar? Esta mujer», señaló hacia mí, «sacrificó 35 años de su vida por mí. Trabajó hasta matarse para criarme. Y tú me hiciste tratarla como basura. Pero ahora tienes una familia real, Diego, una familia con dinero, con posición social. Ya no necesitas fingir que ella importa». Esas palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Vi el momento exacto en que Diego finalmente entendió quién era realmente la mujer con la que se había casado. Su rostro se transformó, de la confusión al disgusto, del disgusto al horror. «Sal de mi casa», dijo con voz peligrosamente baja. «¿Qué? Que salgas de mi casa, ahora. Diego, no puedes hablar en serio. Soy tu esposa. No, eres una mujer que me manipuló para que maltratara a la única persona que me ha amado de verdad en toda mi vida». Catalina me miró con odio puro. «Esto es tu culpa. Tú lo envenenaste contra mí». «No», dije levantándome. «Tú lo hiciste sola». Diego caminó hacia la puerta y la abrió. «Catalina, tienes 5 minutos para tomar tus cosas y salir. Si no lo haces, llamo a la policía. No puedes echarme, soy tu esposa, tengo derechos». «Los únicos derechos que tienes son los que yo te dé, y ya no te doy ninguno». Catalina salió gritando amenazas y maldiciones. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Diego se volvió hacia mí. «Mamá, ¿puedes perdonarme? ¿Puedes darme otra oportunidad?». Miré a mi hijo, el niño que había criado, el hombre que se había perdido y que ahora parecía estar encontrándose a sí mismo otra vez. «Siempre habrá una oportunidad para ti, Diego. Pero las cosas van a ser diferentes ahora. 6 meses después, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, una casita pequeña pero hermosa que compré con mis propios ahorros en un barrio tranquilo. Es viernes por la tarde y Diego viene a visitarme, como hace todos los viernes desde que comenzó su proceso de redención. La prueba de ADN confirmó lo que ya sabíamos. Diego es efectivamente Diego Santamaría Vega, el hijo perdido de don Carlos. La reunión entre ellos fue uno de los momentos más emotivos que he presenciado. Ver a don Carlos abrazar al hijo que había perdido hace 35 años, ver a Diego conocer al padre que nunca supo que tuvo, fue algo que me llenó el corazón de una felicidad que no esperaba. Don Carlos murió 3 meses después de conocer a Diego, pero murió en paz. Sus últimas semanas las pasó contándole a su hijo sobre la familia, sobre el negocio, sobre todos los años que habían perdido. Diego heredó no solo la fortuna, sino también una empresa sólida y un legado familiar que le dio el propósito que le había faltado durante años. Pero la riqueza no cambió las reglas que yo establecí. Cuando Diego quiso comprarme una mansión, le dije que no. Cuando quiso darme $1 millón, le dije que no necesitaba su dinero, que necesitaba su respeto. Cuando quiso que fuera a vivir con él a la casa familiar de los Santamaría, le dije que ya había criado a mi hijo y que ahora era tiempo de vivir para mí. «Pero mamá», me había dicho esa primera vez, «ahora puedo darte todo lo que siempre mereciste.
Puedes dejar de trabajar, puedes viajar, puedes tener cualquier cosa que quieras. Lo que siempre quise, le respondí, era tener un hijo que me respetara y me valorara. El dinero no puede comprar eso. Eso tienes que ganártelo. Y se lo está ganando, poco a poco. Dejó de trabajar en empleos que odiaba y ahora administra las propiedades familiares con una pasión que nunca le había visto antes. Se divorció de Catalina, quien desapareció de nuestras vidas tan rápidamente como había aparecido. Según me contó Diego, intentó demandar por una parte de la herencia, pero los abogados de la familia Santamaría se encargaron de eso muy eficientemente. Ahora Diego viene a visitarme cada viernes por la tarde. No llega esperando que le tenga la comida lista o que lave su ropa. Llega con flores del jardín de su nueva casa, con historias sobre su trabajo, con preguntas sobre mi semana. Me pregunta cómo estoy, qué he estado haciendo, si necesito algo. La diferencia es que ahora, cuando pregunta si necesito algo, es porque genuinamente le importa mi bienestar, no porque se siente obligado. Reduje mis horas de trabajo a un turno normal de 8 horas. Por primera vez en décadas, tengo tiempo para mí. Tomé clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca pude permitirme. Tengo un pequeño jardín donde cultivo tomates y flores. Leo libros por placer, no solo para escapar del cansancio. Diego me ha contado sobre su nueva familia. Carlos Jr., su hermano mayor, lo recibió con los brazos abiertos. Tienen primos, tíos, una red completa de familia que lo adora y lo acepta. Pero siempre me dice, tú sigues siendo mi mamá. Ellos son mi familia de sangre, pero tú eres mi familia del corazón. Esas palabras valen más que cualquier herencia. Hace un mes, Diego conoció a una mujer nueva. Se llama Patricia, es médica, tiene 32 años y 2 hijas de un matrimonio anterior. Lo que más me gusta de ella es que la primera vez que vino a conocerme, me trajo flores y me dijo, Diego me ha contado todo lo que usted sacrificó por él. Quiero que sepa que yo lo respeto mucho por eso y que siempre la trataré con el respeto que se merece. Es tan diferente a Catalina que a veces me parece un sueño. Patricia trabaja, mantiene a sus hijas, no depende del dinero de Diego, aunque él insiste en ayudarla con los gastos de las niñas. Ella me incluye en los planes familiares, me pide consejos sobre Diego, me trata como lo que soy, la mujer que lo crió y que merece un lugar de honor en su vida. Las niñas me dicen, abuela Alicia, y vienen a ayudarme en el jardín los sábados. Después de años de sentirme invisible, ahora soy parte de una familia que realmente me valora. Pero lo más importante es que aprendí algo sobre mí misma, que no necesitaba la riqueza de los Santamaría para tener valor. No necesitaba que Diego fuera millonario para merecer respeto. Durante años pensé que mi único valor estaba en lo que podía dar, en cuánto podía sacrificar, en qué tan útil podía ser. Ahora entiendo que mi valor está en quién soy, en los años de amor que di, en la mujer fuerte que fui, incluso cuando me trataban como si no importara. El otro día estaba regando mis tomates cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero contesté. ¿Alicia? Soy Catalina. Mi primera reacción fue colgar, pero algo me detuvo. ¿Qué quieres? Quería disculparme contigo. Sé que me porté mal, pero estaba desesperada. El dinero me volvió loca. Catalina, tú no sabías del dinero cuando empezaste a tratarme mal. Me trataste como basura desde el primer día que llegaste a esa casa. Tienes razón, admitió con voz pequeña. Estaba celosa de la relación que tenías con Diego. Pensé que si te alejaba de él me querría más a mí. ¿Y funcionó? Un silencio largo. No, me odia, y ahora no tengo nada. Catalina, yo trabajé 14 horas al día durante 2 años para mantenerlos. No porque tuviera que hacerlo, sino porque amaba a mi hijo y quería que fuera feliz. Si hubieras sido amable conmigo, si me hubieras tratado con respeto básico, yo te habría ayudado con cualquier cosa. Lo sé, ahora lo sé. Pero me pusiste las maletas en la acera y me dijiste que durmiera en el garaje. No porque fuera necesario, sino porque disfrutabas humillarme. Sí, lo siento mucho. Tu arrepentimiento no cambia nada, Catalina, pero te deseo buena suerte.
Colgué y seguí regando mis plantas. Me sentí extrañamente en paz. No sentía rabia ni deseos de venganza. Solo sentía pena por una mujer que había tenido todo lo que necesitaba para ser feliz y lo había destruido con su propia crueldad. Esta mañana Diego me trajo café y pasteles de una panadería francesa carísima. «Mamá», me dijo mientras desayunábamos en mi pequeña cocina, «he estado pensando mucho sobre todo lo que pasó». «¿Sí? Si tú no hubieras descubierto lo de mi familia biológica, si no hubieras tomado la decisión de contactarlos cuando Catalina me hizo tratarte mal, yo nunca habría conocido a don Carlos antes de que muriera. Nunca habría conocido a mi hermano, nunca habría encontrado mi propósito. El destino tiene formas extrañas de arreglar las cosas. No fue el destino, mamá. Fuiste tú. Pudiste haberte quedado callada, pudiste haber aguantado los maltratos para evitar perderme, pero tomaste la decisión más difícil de todas. Me dejaste ir para que pudiera encontrar mi verdadero camino». Me tomó la mano por encima de la mesa. Eso es amor verdadero. No el tipo de amor que se aferra y controla, sino el tipo de amor que libera para que la otra persona pueda crecer. «Tú siempre fuiste un niño muy inteligente», le dije sonriendo. «Lo aprendí de ti». Esa tarde, después de que Diego se fue, me senté en mi jardín con una taza de té y pensé en todo el camino que había recorrido. Había comenzado como una madre soltera luchando por criar a un hijo. Había pasado por años de sacrificios y humillaciones, y había terminado como una mujer independiente que había aprendido a valorarse a sí misma. No tengo millones de dólares como Diego, pero tengo algo igual de valioso. Tengo paz, tengo dignidad, tengo una vida que es completamente mía, con personas que me respetan y me valoran por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Y tengo a mi hijo de vuelta, no como el hombre débil y manipulable que había sido con Catalina, sino como el hombre bueno y fuerte que yo sabía que podía ser. A veces las mejores venganzas no son las que destruyen a otros, sino las que te permiten construir algo mejor para ti mismo. Mi venganza contra Catalina no fue arruinar su vida, sino crear una vida tan buena para mí que su crueldad ya no tiene poder sobre mí. Esa es la clase de justicia que realmente dura para siempre.